Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A nombre de la Resistencia, les damos la bienvenida a este foro México de cara a las elecciones en Estados Unidos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un panel de lujo. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de moderar este espacio o de inmoderar, si ustedes prefieren. Me da mucho gusto que esté con nosotros la doctora María Cristina Rosas. Ella es internacionalista, es una académica muy destacada de nuestro país. Además, es una mujer experta en temas de seguridad nacional y seguridad internacional, también en globalización económica. María Cristina, muchísimas gracias de estar con nosotros en La Resistencia el día de hoy. Bienvenida. Muchas También gracias, Tere. no, gracias a ti, muchas gracias. También está con nosotros Pedro Arturo Aguirre. Ustedes lo conocen, es analista político, es un hombre que se ha dedicado durante muchos años a la docencia, también a la academia, escritor de varios libros y pues mi querido amigo desde hace muchos años. Pedro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto también que nos acompañes. Gracias, muy honrado de estar en este panel que es de super lujo. Así es. Con Y el gusto de también saludarla. al contrario, Pedro, muchas gracias. Y también está con nosotros Jorge G. Castañeda. A Jorge ustedes lo conocen desde hace muchos años, tanto por su trayectoria académica como política. Es un hombre siempre interesado en los temas, en los asuntos internacionales. Pues él fue secretario de Relaciones Exteriores y bueno, pues siempre es un privilegio tener la oportunidad de contar con él, pues para hablar de este tema. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, María Cristina, Pedro también, qué gusto. Bueno, Jorge, gusto. pues este foro pues trata obviamente de México ante el proceso electoral en los Estados Unidos el próximo mes de noviembre. Ayer terminó pues la convención demócrata, una convención bastante extraña, todo fue no presencial, al final un eventito ahí como de autocinema, pero digamos que termina ya este proceso, se define quién es la candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris, y la semana entrante, el lunes, comienza la convención republicana. O sea, el ambiente ya está calientito, están ya los contendientes prácticamente listos y el proceso electoral se acerca vertiginosamente. Yo quisiera comenzar, María Cristina, si me permites, pidiéndote una panorámica general de este proceso electoral tan interesante, tan lleno de cosas sui generis que estamos viviendo, en medio de dos factores que creo que intervienen mucho en ello. El asunto del COVID, la pandemia del COVID, y por otro lado, pues la trágica situación económica, pues que recorre a todo el mundo. ¿Cuál es tu primera impresión sobre esto, María Cristina? Claro, con gusto, Tere. Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí. Efectivamente, se trata de un proceso electoral inédito por las condiciones que nos ha impuesto la propia pandemia, sin grandes eventos masivos, utilizando las tecnologías de la información. Y bueno, ya tuvimos la convención demócrata, que fue interesante porque pues en ella ya se definió a la candidata a la vicepresidencia por parte del Partido Demócrata. Este es un tema de la mayor importancia. Mira, Tere, viendo a los candidatos, creo que esta elección es bastante atípica, no solo por la pandemia, sino también por el tema de la edad de los candidatos. Donald Trump tiene 74 años, Biden tiene 77. Entonces, no sé, de repente viene a mi memoria la época soviética, en aquella transición donde elegían a la gerontocracia para darse tiempo y poder decidir qué proyecto iban a desarrollar, un proyecto de continuidad o un proyecto de renovación. Y francamente, la edad de los candidatos yo creo que es un tema. Y por eso es tan interesante la figura de Kamala Harris, que es la más joven de los cuatro. O sea, es la más joven respecto a Biden, ciertamente, respecto a Trump y respecto a Pence.
Y además el perfil que tiene Kamala Harris es una especialista en temas legales, es senadora por California, es una persona interesante por todo el background que tiene, y creo que la atención va a estar puesta en ella porque incluso Biden ha dejado entrever que de ganar las elecciones él no buscaría un segundo periodo, sobre todo por el tema de la edad. O sea, aquí la edad invariablemente va a ser un tema. Y entonces, si él se retira, si él tuviera que dejar la presidencia, o digamos, si termina su primer periodo, ya no buscaría un segundo periodo, y creo que esto deja abierta la puerta, la alfombra para Kamala Harris. Entonces, es muy interesante lo que está ocurriendo desde ese punto de vista. Por lo demás, creo que en este proceso electoral se debaten muchas cosas. El manejo de la crisis pandémica, que ha sido, a mi manera de ver, bastante eficiente por parte de la administración de Donald Trump, la crisis económica que subyace a la pandemia, que es un tema fundamental porque históricamente hemos visto esta frase de "It's the economy exploding". La economía, el comportamiento de la economía generalmente es lo que define la suerte de los candidatos políticos. Me acuerdo tanto de George Bush papá, cuando después de haber ganado la primera guerra del Pérsico y de convertirse en héroe de guerra y tener un rating espectacular similar al de Truman, perdió la reelección. ¿Por qué? Porque la situación económica no marchaba. Entonces, ahora estamos en un escenario similar. Tenemos la pandemia, tenemos una economía destrozada. Antes de la crisis pandémica, la economía de Estados Unidos más o menos marchaba, pero obviamente la pandemia vino a destrozar todo el funcionamiento económico de Estados Unidos, y la gestión de Trump ha sido bastante errática. Eso en el plano interno. En el plano internacional, hemos visto que Trump ha declarado una guerra comercial prácticamente a todos sus socios, y evidentemente a China, pero además ha despotricado contra el multilateralismo, se retiró de la Organización Mundial del Café, se retiró de la UNESCO, se retiró de la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia, y eso le ha restado mucha legitimidad y ha dañado mucho la posición internacional de Estados Unidos. Entonces, el electorado va a tener que definir varias cosas en estos comicios, el electorado estadounidense. Va a tener que definir quién es la figura apropiada para llevar a Estados Unidos en el proceso post-pandémico a resolver las contradicciones, quién es la persona adecuada para resolver la encrucijada económica, y bueno, en esto pues se tendrá que determinar si Biden es la figura adecuada o si Trump es la figura adecuada. Ambos tienen una base de apoyo muy definida. Biden va arriba en las encuestas, por lo menos en lo que se refiere al voto popular, pero yo diría que cuidado, porque esta sobreconfianza que ha caracterizado a los demócratas con Albert Gore, con Hillary Clinton, ha resultado no muy buena. Ellos iban arriba en las encuestas, ganaron el voto popular, pero perdieron el voto del colegio electoral. Entonces, Biden va muy bien. Creo que la elección de Kamala Harris ha sido interesante y le puede dar un push, pero no tendría que confiarse. Hasta el día de hoy hemos visto que mucha gente está apoyando a Biden más por lo que Trump está haciendo mal que por lo que Biden está proponiendo para resolver la encrucijada en la que se encuentra Estados Unidos. Jorge Castañeda, yo creo que María Cristina toca un tema muy importante. No solo juega el factor de la pandemia, de la crisis económica, sino también estamos viendo pues que Biden finalmente no es que sea muy carismático, no es que sea muy elocuente, ni que sea un buen orador, pero simplemente no es Trump. Que Biden no sea Trump es suficiente como para que gane, Jorge. Bueno, es difícil saberlo ahorita todavía, Tere. Al día de hoy, si vemos la evolución de las encuestas y de el desempeño de Biden como candidato confirmado desde hace unos 5 o 6 meses, pues la verdad es que parece que sí es suficiente. Es decir, desde que Biden apareció como el candidato demócrata ya definitivo en marzo, finales de febrero, principios de marzo, y desde que arrancó la pandemia a finales de marzo y que comenzó la contracción económica también a finales de marzo, principios de abril,
Las encuestas han mostrado claramente dos cosas. Uno, que el tema más importante para la sociedad norteamericana es la pandemia y que esta reprueba fuertemente a Trump en cuanto a su manejo del mismo. De ahí que se haya abierto la contienda muchísimo, con Biden teniendo un promedio todavía hoy de 8, 9, hasta 10 puntos de ventaja en el voto popular nacional, pero ventajas también importantes en los 6 o 7 estados más decisivos, porque son los que pueden ir de un lado a otro, estados como Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Florida, etc. Esto ha sucedido básicamente con Biden no haciendo nada, estando quietecito en el sótano de su casa, escogiendo, como decía María Cristina, muy bien a Kamala Harris y básicamente viéndose más bonito calladito. ¿Seguirá alcanzando eso más adelante? Difícil saber, pero es importante tomar en cuenta que la gente empieza a votar dentro de unas 3 semanas en Estados Unidos. Por lo tanto, no es tan cierto que faltan 75 días, no sé cuántos, no los he contado, pero algo así. No, faltan 75 días para que todos hayan votado. Claro. Muchos van a empezar a votar muy pronto y por lo tanto votarán en función de lo que hay hoy. Quizás yo vi una vez un dato, no me acuerdo exactamente dónde, que para el 25 de septiembre habrá votado la tercera parte del electorado ya. Entonces, no es para nada imposible que lo que más le convenga hacer a Biden es seguir escondido en el sótano de su casa, que Kamala Harris sea la perra del asunto, la que ataca, la que critica, la que sale al pleito, y él un poquito tras bambalinas, tranquilito, esperando que el otro la siga regando. Vamos a ver, pero no ha sido una estrategia fallida hasta ahora, al contrario, ha resultado ser muy acertada. Oye, Jorge, veo atrás en tu librero un libro que sé que ya está a punto de publicarse en México y además un libro que viene mucho ahorita al cuento por lo que estamos conversando en este foro de la resistencia. Se llama Estados Unidos en la intimidad y en la distancia. Lo acabas de publicar, ¿verdad, Jorge? A ver, cuéntanos tantito dónde lo puedo comprar. Hacemos el comercial aquí en medio. El comercial de una vez y rápido. Exacto. Está ya en Penguin Random House en la colección Debate, ya está disponible en principio en Amazon y estará en Gandhi, Sótano, etcétera, a partir del lunes o martes. Es la traducción al castellano del libro que está del otro lado, America Through Foreign Eyes, que publicó la Universidad de Oxford hace un par de meses, y es un libro sobre Estados Unidos, pero no sobre la elección actual, no sobre Trump, no sobre la coyuntura, sino es un poco un libro de mis reflexiones, lo que tú quieras llamarles, después de pues, más de medio siglo de trabajar en Estados Unidos, estudiar en Estados Unidos, escribir sobre Estados Unidos y creo conocer Estados Unidos pues más o menos bien. Bueno, sigues dando clases allá en la Universidad de Nueva York, ¿no? Exactamente, sí, dentro de 2 semanas vuelvo a la universidad, estaré ahí todo el semestre y bueno, pues este libro creo que puede ser interesante para los mexicanos que quieran saber un poco más de Estados Unidos, no simplemente de la coyuntura, insisto, no hablo mucho de eso, pero hablo de la historia, de la economía, de la cultura, de la excepcionalidad o no norteamericana, de los temas de racismo, de los temas de migración, drogas, etcétera, un poco de todo. Muy bien, pues yo mañana ahí lo voy a comprar en Amazon. Pedro Arturo Aguirre. Adelante. Pedro Hola. Arturo Aguirre. A ver, ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Cuando supe que iba a platicar con ustedes, me metí a ver las apuestas en Las Vegas. Y en Las Vegas le están dando 60-40 a favor de Biden. ¿Crees que esto realmente puede durar hasta que termine el proceso electoral en Estados Unidos? ¿Va a persistir, como dice
Jorge Castañeda si se queda calladito. Y el otro factor que yo creo que también juega un papel es el asunto del voto por correo del Servicio Postal de Estados Unidos. ¿Cómo ha evolucionado esto que tanto le preocupaba a Trump? Bueno, primero comentarte que efectivamente lo que ha hecho el candidato Biden es mantener un bajo perfil, cosa que le ha convenido, porque le ha estado apostando al hecho de que Trump se ha estado equivocando y se sigue equivocando de manera monstruosa todos los días. Entonces, si sigue esta tendencia de Trump cometiendo errores, pues yo creo que le bastará efectivamente a Biden estar quietecito en el sótano de su casa para ganar las elecciones, porque básicamente las elecciones de término medio son un referéndum sobre el presidente que está en ejercicio. Lo ha sido así desde toda la vida. Y lo que va a pasar ahora es lo mismo, va a haber un referéndum acerca de Donald Trump. Y uno de los elementos que están poniendo los demócratas en el centro y que les está resultando es hacer también un cuestionamiento de la personalidad, del carácter del presidente. El tema del carácter en los candidatos en esta elección se está convirtiendo en central, como muy pocas veces lo he visto yo en la historia electoral reciente de los Estados Unidos. Quizá lo quisieron hacer también los republicanos en la elección de 96, de la que estuve muy cerca, porque seguramente te acuerdas, Tere, que me mandaste a cubrir las convenciones de ambos partidos en San Diego y en Chicago cuando se reeligió el presidente Clinton. Y bueno, lo que quisieron hacer los republicanos era cuestionar el carácter supuestamente débil y cuestionable y feble que tenía el presidente Clinton con tantos escándalos personales, pero no les resultó porque la economía estaba en un muy buen momento en los años 90, en ese tiempo de las elecciones, y Clinton logró la elección fácilmente. Ahora yo creo que también el tema del carácter, además, claro, del desastre que tiene con el coronavirus y la situación económica, y ahora el tema también del movimiento antirracista, va a ser, englobado en todas estas problemáticas, un tema central. ¿Es confiable o no es confiable una persona como el señor Donald Trump? No es empático, que no ha sabido proyectar solidaridad a las personas que han perdido la vida, a los familiares de las personas que han perdido la vida, que no ha sabido dar consuelo, que no ha sabido tener una entrega para poder realmente derrotar a esta pandemia. Y además, pues todas estas declaraciones tremendas que todos los días hace, que siguen manteniendo una proyección de racismo absoluto, de nacionalismo chabacano. Ahora está haciéndole el juego también a los conspiranoicos de Estados Unidos. Hoy o ayer hizo una declaración pues un poco justificando esta teoría de conspiración, el QAnon, que es una cuestión absurda que está ahí en el internet, en lo que denuncia supuestamente a un estado oscuro, interior, un estado dentro del estado con terribles perversiones, y que el propio Trump de alguna manera sigue alentando con palabras oscuras, con palabras diciendo de que, bueno, es que son verdaderos patriotas en el fondo quienes están promoviendo este asunto del QAnon, y otro tipo de declaraciones. El otro día estuvo en Minnesota y dijo que su adversario Biden era enemigo de Dios y enemigo de la Biblia. En fin, sigue teniendo un discurso muy radical, absurdo. Platicó Trump en otro de sus eventos de campaña una conversación que tuvo con Dios, en donde Dios le preguntó cómo te ha ido, Donald, y él dijo, no, pues muy bien, hice la economía más grande. No le dio las estampitas. Pedro. No le dio estampitas, es que más o menos son por el estilo los demagogos actuales, pero sí lo que dijo fue que Dios lo castigó, que porque dijo, no, pues hice la economía más grande del mundo, y que a Dios no le gustó así, pues ahora lo vas a tener que volver. Y Trump dijo, pues en esas estoy. Entonces, una personalidad tan controvertida como es la de Donald Trump, que tiene tantos perfiles tan cuestionables, tan oscuros, tan deleznables, hay que decirlo, pues es lo que está ayudando ahora a el Partido Demócrata, y justamente lo que está haciendo Biden es sostenerse, y ayer lo vimos en su discurso de aceptación de la candidatura, de presentarse como el confiable, como el hombre decente, como el tipo que va a gobernar para todos y no nada más para sus electores o para sus simpatizantes.
Entonces esa está siendo la estrategia. Sí, no soy Donald Trump y soy un hombre honesto, soy un hombre confiable que va a gobernar para todos y que va a evitar la división del país y que se preocupa por las minorías y que va a enfrentar el tema. Entonces esa es, digamos, una muy tranquila estrategia que de seguir esta tendencia con Trump desatada y diciendo ese tipo de cosas que no lo están ayudando, pues quizá le beneficie y le aporte a Biden la presidencia de los Estados Unidos. También están los rumores de posibles manipulaciones y fraudes electorales en el sentido del voto por correo. El voto por correo ha crecido de manera exponencial en Estados Unidos desde principios de este siglo y que ahora, frente a la pandemia del coronavirus, que tiene pues, asustada a mucha gente que no se quiere ir a exponer yendo a una urna, puede ser hasta más del 50% por lo menos. El porcentaje de voto por correo, la pasada elección fue más del 30%, y así ha ido creciendo de manera cada vez más sustantiva el voto por correo. Llegará seguramente el día del voto digital, pero todavía creo que estamos un poquito lejos de eso. Y obviamente Trump, que es un enorme narcisista, un nihilista, le llamo yo, que no le interesa absolutamente nada y mucho menos las instituciones democráticas, lo que quiere es socavar lo más que se pueda la credibilidad del sistema electoral norteamericano, que tiene muchas fallas, desde luego, y atacando este flanco del voto por correo, denunciando supuestas irregularidades y elementos que según él pueden prestarse para manipulación y fraude, sin desde luego tomarse la molestia de presentar absolutamente ninguna prueba de sus dichos. Él mismo ha votado en ausencia. La última vez que hubo elecciones, él ya se inscribió como elector en Florida porque dice que los neoyorquinos son muy mal agradecidos con él, está muy enojado. Entonces se fue, se inscribió en Florida y mandó su voto por correo, y ahora está pues hablando pestes del voto por correo y denunciando supuestos fraudes y secundando estas teorías locas de conspiración del QAnon que no tienen ni pies ni cabeza, pero está tratando de torpedear a todo el proceso electoral y mantiene un discurso chauvinista, ultranacionalista, machista, pues seguramente para consolidar su base electoral, pero que no creo que le vaya a servir para ganar, va a necesitar más. Y la otra pregunta sería si para Biden basta ser el nice guy de la elección, Mr. Nice Guy. Quizá no, porque todavía faltan meses importantes en este proceso electoral y los republicanos y Trump son capaces de todo. Seguramente viene una guerra de lodo muy, muy grande y habrá que ver cómo reacciona Trump y su candidata a la vicepresidencia, la señora Kamala Harris, que yo estoy de acuerdo con Jorge, pues es la combativa, es la luchona y lo vimos muy claramente cuando fueron las sesiones para ratificar al juez Cánavo, que se puso muy brava, muy, muy difícil con el juececito y que además también la vimos en las sesiones para el impeachment, pues es dura y yo creo que sí le va a entrar al quite fuerte si es necesario, porque se va a venir seguramente una embestida de guerra sucia por parte de los adorables republicanos. Mi querida María Cristina, tú mencionabas la edad de Kamala Harris, tiene 55 años, o sea, comparada con los 77 de Biden, pues es una muchachona. ¿Crees que el hecho de que ella sea hija de un papá de Jamaica y una mamá de India, mueve de alguna manera a estos grupos étnicos en Estados Unidos? ¿Esto tendrá alguna relación lejana con los hispanos en Estados Unidos? ¿Cómo ves toda esta combinación de factores? Hay varios elementos interesantes con Kamala Harris. California, que aporta pues un montón de votos al colegio electoral, ¿sí? Es casi un hecho que California va a apoyar a Biden. El background de Kamala Harris efectivamente es un perfil mujer, originaria de India, o sea, representa distintas minorías. La relación con los hispanos no es tan clara, sin embargo, cuando revisamos las tendencias de voto, la intención de voto en los hispanos, la mayoría está con Biden. Entonces, parecería que eso estaría más o menos resuelto. Sin embargo, yo creo que la figura de ella, regresando al tema de la edad, tiene que ser muy importante a la hora en que el electorado decide su voto,
porque, como comentábamos, Biden ha externado que pues, es un viejo lobo que entra a esta contienda, y así se entiende también el Partido Demócrata. Realmente Biden parecía como la única figura capaz de generar consenso del Partido Demócrata frente a Trump, ¿sí? Y no la tenía fácil. Yo creo que Trump de pechito ha cometido pues cualquier cantidad de tropelías que efectivamente lo han metido en serios aprietos y que han catapultado a Biden. Entonces, bueno, Biden ha sido la figura que ha logrado aglutinar el apoyo del Partido Demócrata, pero todo el mundo está consciente de la edad de Biden. A ver, vamos a suponer, Tere, gana la elección, unos días después de la elección va a cumplir 78 años, y si cumple su periodo electoral tendrá 82 años, Tere. Y él ya dijo, o sea, no quiero sonar aquí catastrofista, pero sería el presidente más longevo en la historia de Estados Unidos. El récord lo tenía Trump antes del Reagan, pero Trump llegó a los 70 años a la presidencia. Pero llegar a los 77 y cumplir 78 después de la elección y terminar a los 82, yo creo que es un gran tema. A estos señores hay que hacerles un examen de salud, ¿sí? Bastante extenso. Y por otro lado, la figura de Kamala Harris es más joven, y si se retira Biden, ella será la primera mujer presidenta de Estados Unidos con todo este background del que estamos hablando. Entonces no es un tema menor. Así que en todo eso tenemos que pensar cuando analizamos el perfil de Kamala Harris. Sí es combativa, sí va a ser como, digamos, quien lleve la parte más dura de la campaña y de la guerra sucia. Me acuerdo mucho que una asesora de Trump dijo que Kamala Harris se parecía a Marge Simpson, que hablaba como Marge Simpson, y además lo dijeron como para insultarla. Pero yo creo que para insultar hasta debes de tener un poco de conocimiento, un poco de clase, porque si a una persona la acusan de parecerse a Marge Simpson, eso es un elogio para una comunidad estadounidense donde Marge Simpson y los Simpson representan la nostalgia por la familia nuclear. Marge Simpson es una mujer que cuida de su familia, que cuida de los hijos, que está al pie del cañón, y la asesora de Trump lo quiso meter como un insulto, y resultó que la propia Marge Simpson apareció en un video que todos vimos para expresar su inconformidad con las declaraciones de la asesora de Trump. Y esto también es importante porque estamos hablando de Hollywood, que hace política exterior y hace política interna. Hay un libro fabuloso que seguramente ustedes conocen, que se llama Homer Simpson Goes to Washington, y que explica cómo Hollywood hace política interna. Los Simpson, cada vez que hay elección, hacen política interna a los demócratas, siempre, invariablemente. Y ahora los republicanos le están dando la pauta a Kamala Harris para ser catapultada nada más y nada menos que por los Simpson. Entonces, la verdad es que hay que ser un poquito más inteligentes a la hora de iniciar esta guerra sucia contra los demócratas. Muy bien. Jorge, ¿y para México qué significa todo esto? Recordemos que hace unas cuantas semanas el presidente López Obrador fue a Estados Unidos, sin importar, digamos, pues la cercanía del proceso electoral del 3 de noviembre. Hay supuestamente, a pesar de todas las cosas que dice el señor Trump, una relación de afecto o lo que tú quieras, o de que se cumplen bien las órdenes del señor Trump, especialmente en aspectos migratorios en México. ¿Tú cómo ves que podría incidir, digamos, si gana Biden el proceso electoral en Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con México? En primer lugar, Tere, yo creo que es muy importante tratar ya de ser un poquito menos insulares. Es decir, a México lo que le conviene en cuanto a la elección de Estados Unidos, creo yo, es lo mismo que le conviene al resto del mundo y lo mismo que le conviene a Estados Unidos. Es decir, que Trump sea derrotado por la más amplia mayoría posible. Es el peor presidente que ha tenido Estados Unidos, pues no sé, desde Warren Harding o desde antes.
es el presidente más racista, más sexista, más conservador y reaccionario. Es lo peor que le ha sucedido a Estados Unidos en su historia moderna y por lo tanto no puede ser bueno para México lo que es malo para el resto del mundo y lo que es malo para Estados Unidos. La idea de que somos distintos siempre me ha parecido aberrante, pero en este caso es más aberrante todavía. Pero aun si eso no lo quisiéramos aceptar, Trump ha sido terrible para México, más allá de los apapachos y los besitos y cariñitos y todo de López Obrador con él. Empecemos por el principio, todo lo que dijo durante su campaña sobre los mexicanos, violadores, narcotraficantes, etcétera. Todo lo que hizo con el Tratado de Libre Comercio, obligándonos a una renegociación que detuvo la inversión durante 2 o 3 años y que terminó desembocando en una serie de cambios que a la larga serán seguramente benéficos para México en materia laboral y ambiental, pero que en el corto y mediano plazo van a disuadir la inversión aún más. Todo lo que ha hecho en materia de deportaciones de mexicanos que llevan muchos años en Estados Unidos, no solo los que acaban de llegar, todo lo que ha hecho en estigmatizar, hostigar, acosar a los mexicanos con o sin papeles en Estados Unidos, todo lo que ha hecho para detener la entrada de mexicanos a Estados Unidos siendo estudiantes, siendo profesionistas, lo que tú quieras. Es decir, ha sido terrible Trump para el mundo y luego ha sido terrible para México en particular, bajo Peña Nieto y bajo López Obrador. El cambio no es mayor. Hacerle el trabajo sucio en materia migratoria, te diría que es casi lo de menos, Tere, no porque no sea importante y no porque no sea reprobable, sino porque es solo un pequeño eslabón de la cadena de agravios que tenemos todos los mexicanos y todos los habitantes de esta tierra, insisto, con el peor presidente de la historia moderna de Estados Unidos. Pero a ver, Jorge, perdón que te repregunte. De alguna manera, ¿no hay como una unión, digamos, emocional entre los populistas del mundo? Bueno, mira, lo dijo López Obrador en su carta a Trump recién electo en julio o agosto del 2018, que se parecían mucho. Y en efecto se parecen mucho, de la misma manera que se parecen también a Bolsonaro con una ideología diferente, a Orbán en Hungría, a muchos otros en otros, a Duterte en Filipinas, etcétera. Sin duda hay una afinidad casi de corazón entre ellos, porque no solo son populistas, sino que gente que desprecia los medios, gente que odia a la oposición, gente que no es un antiintelectualismo bárbaro, gente que distorsiona los hechos constantemente. Es decir, hay una gran afinidad con ellos, pero esa afinidad personal de López Obrador, que puede o no existir y al final del día eso es su derecho, le puede caer bien, pues es asunto de él. Lo que no es, no debe ser, no puede ser, es colocar a México en una situación, insisto, de no excepcionalidad, sino casi de carácter único en el mundo, salvo Benjamín Netanyahu y tal vez el presidente de Polonia, el nuevo Tusk, Duda, no creo que haya un solo gobierno, un solo jefe de Estado en el mundo que diga y piense que le conviene más a su país que Trump sea reelecto. No conozco a uno, con las excepciones que acabo de mencionar. Bolsonaro, Duda, pues creo que parémosle de contar, no veo más. Vladimir Putin. Ya ni siquiera estoy tan seguro, no sé, es una muy buena pregunta, no sé tú qué pienses al respecto, no sé, ya no estoy tan seguro porque no le cumplió. Yo tampoco. No le cumplió. La promesa era quitar las sanciones y no pudo. Oye, Pedro, tú tienes un libro que yo leí y aparte
te entrevisté, tuve ese cuando lo publicaste, que se llama Bad Hombre. Sí. Cuéntame un poquito de la visión que tú tenías de Trump hace 3 años, más o menos, o casi 4, que publicaste el libro. Y que yo tuve el honor de... y que yo tuve el honor de que Jorge me presentara, y cosa que le agradezco muchísimo. Pues mira, como dice Jorge, sí, por supuesto que hay una cierta identificación entre todos estos líderes populistas, y también es cierto que Trump se siente más cómodo cuando está con ellos que cuando está con sus aliados del bloque occidental. Cada vez que va a una cumbre de la OTAN o cada vez que va a una reunión con el presidente de Francia o la primera ministra de Alemania, etcétera, pues se le ve incómodo, acaban peleándose, hay siempre un aspecto rijoso que deja mal sabor de boca. Y en cambio, cuando se entrevista con Vladimir Putin, hace mucho que no lo hace con Xi Jinping, pero alguna vez lo recibió en Mar-a-Lago y estuvo muy bien la junta. Por supuesto, pues esas adorables cumbres que tuvo con Kim Jong-un, de quien hasta la fecha se expresa muy bien. Quizá Kim Jong-un sea otra de las personalidades interesadas en la reelección del presidente. No. Pero yo, sobre todo, pero el hecho es que es un tipo terriblemente narcisista. A él lo único que le interesa es él. Y es un tipo que no tiene esa moral, como lo han descrito inclusive gente que trabajó con él. No tiene principios, no tiene escrúpulos, y si le conviene el día de mañana darle patadas al gobierno mexicano, pues ten la seguridad que encantado de la vida lo va a hacer. Ahorita no lo hace porque está en campaña, pero eventualmente, si tiene el mundo la desgracia de verlo otra vez en la presidencia, pues es un hombre inconfiable. Decir que le conviene a México, como dice Jorge, lo dice muy, muy bien, hay que ser menos insulares, dejarnos de ver menos el ombligo y entender que es una situación mundial. Aquí se está jugando, pues en buena medida, el futuro de los próximos años para toda la humanidad. Y en ese libro lo que describo de Trump es eso, pues hasta acababa de dar las elecciones en Estados Unidos, o más bien iba a ser la elección en Estados Unidos, y describo a este hombre narcisista, prepotente, egoísta, ignorante, que pues yo pensaba que no iba a ganar las elecciones y mucha gente pensaba que el público norteamericano jamás iba a atrever a llevarlo a la Casa Blanca. Sin embargo, hizo bueno ese pronóstico de Henry Louis Mencken, de que los norteamericanos iban a tener un día el gusto de ver a un verdadero patán llegar a la Casa Blanca, y así sucedió. Y en su presidencia no ha decepcionado, ha sido el mismo personaje con estas características tan deleznables, que por eso ahora tienen a los norteamericanos en la decisión, en este referéndum sobre su persona. Si de verdad quieren mantener a un tipo como este como jefe de Estado. Ahora quiero también mencionaba Jorge a Warren Harding, que fue uno de los peores presidentes de Estados Unidos. Es interesante porque él fue electo hace justamente 100 años, en 1920. Y ese año fue la primera vez que votaron las mujeres. Se le aprobó la enmienda constitucional para el voto femenino y fue la primera elección en donde las mujeres pudieron votar. Hoy, 100 años después, vemos a una candidata a la vicepresidencia con capacidad y con posibilidades muy reales de ganar la elección, y esperemos que esa sea una forma muy digna de festejar ese centenario. Y lo otro es que Harding se presentó a la elección con un lema que decía "Back to Normal". Normalcy, como normality, es un término que usan mucho en Estados Unidos, que bueno, algunos critican, pero lo que él proponía era una vuelta a la normalidad. Después de la Primera Guerra Mundial, los republicanos criticaron mucho la política y la actitud del presidente Wilson, que quería hacer una sociedad de naciones y de que la Primera Guerra Mundial fuera la guerra que terminara con todas las guerras. Y a final de cuentas, los republicanos se presentaron diciendo, no, hay que regresar a la normalidad, a la situación que teníamos antes de la guerra, no meternos en problemas que no son nuestros, etcétera, etcétera. Y ahora, en un contexto completamente distinto, con personalidades también muy diferentes, pues también ayer se habló mucho en la Convención Demócrata de esta back to normalcy, vuelta a la normalidad.
Tuvimos un presidente catastrófico que rompió muchos esquemas, que rompió muchas líneas tradicionales de cómo se hace la política en Estados Unidos, enemigo de la corrección política, absolutamente carente de empatía hacia la gente, por lo menos de forma histriónica, no lo hizo, es un hombre que no le interesa sencillamente el resto del mundo y que ahora lo que quieren los demócratas es decir, no, pues tenemos un candidato que nos va a regresar a la normalidad. Vamos entonces a deshacernos de este enorme megalómano, de este narcisista que ha sido un desastre, y tengamos un presidente normal, un presidente que por lo menos tenga más empatía, más simpatía, más respeto por la ley, defienda los valores democráticos en todo el mundo, recupere la buena relación con nuestros aliados, la vuelta a la normalidad, que recuerda a ese lema electoral de hace 100 años, aunque en muy distinto contexto. Oye, Pedro, una repregunta también. En los aspectos migratorios, ¿crees que habría un cambio de ganar Biden con México? No, lo veo difícil porque ya desde Barack Obama, que era un presidente demócrata, vimos que la situación allá se puso muy dura. Barack Obama pues se distinguió justamente por su política de expulsar y de devolvernos a los migrantes y pues no creo que vaya a haber un cambio muy significativo respecto a la política migratoria. Jorge Castañeda tendrá mejores opiniones que las mías porque él conoce mejor estos temas, pero me da la impresión que es más allá de demócrata y republicano el tema de la política hacia la migración mexicana. Quizá coyunturas determinadas ayuden a abrir la situación o cerrarla. Él ha prometido que va a tener otra actitud respecto a los migrantes. Veremos, pero ya estando en la presidencia, pues muchas veces las promesas se olvidan. Yo creo que van a mantener la misma línea que ha venido desde Barack Obama y que se ha sostenido en los últimos 4 años más o menos. Pero bueno, hay que ver qué sucede, cómo evoluciona esa situación en estos próximos años. Muy bien, Bad Hombre lo puedo comprar en Amazon también, ¿verdad? Puedes comprar en Amazon Bad Hombres, puedes comprar la historia mundial de la megalomanía y mi nueva novela que salió publicada en España, que se llama El Protocolo Malatesta. Perfecto. María Cristina, aprovecha si tienes ahorita te voy a hacer propaganda también de que en Etcétera, pues María Cristina tiene 14 artículos analizando 14 países con relación al manejo del COVID-19 y de veras yo creo que vale mucho pues leerla en la revista Etcétera. María Cristina, tú eres experta en temas económicos, en globalización. De ganar Trump o de ganar Biden, ¿habría una diferencia significativa para el mundo en medio de esta crisis económica que estamos viviendo? Yo creo que sí. Yo coincido en que Trump es el peor presidente que ha tenido Estados Unidos en mucho tiempo. Yo cuando vi la presidencia de George W. Bush, yo decía, esto es lo peor que le puede pasar a Estados Unidos, pero ahora estoy convencida de que los países pueden caer más bajo y Trump ha caído mucho más bajo y me parece que va a tomar mucho tiempo para Estados Unidos recuperarse de todos los estragos que ha generado Trump a nivel interno y a las relaciones internacionales. Trump ha despotricado contra el multilateralismo, Trump se ha burlado de sus aliados, ha generado guerras comerciales, sanciones contra China, sanciones contra sus aliados, lo del acero, lo del aluminio, ha revisado tratados comerciales que Estados Unidos tiene suscritos con diversas naciones. De hecho, el tema del TEMEC, pues ha preocupado mucho a países que tienen tratados comerciales con la Unión Americana, porque el TEMEC es algo así como una probadita de lo que se esperaría que Estados Unidos buscaría renegociar o replantear con esos socios comerciales
una vez que pues ha concluido la negociación del TEMEC. El TEMEC pues marca tendencia en ese sentido. En esta coyuntura, entonces, a mí me parece que si Biden llega a la presidencia, sí va a haber un cambio importante. Biden va a tener que reconstruir, literalmente, reconstruir al país, a Estados Unidos, a su economía, va a tener que cerrar heridas, va a tener que plantear un pacto social. Está el tema, por supuesto, racial, pero no es lo único que divide a los estadounidenses. La situación económica es sumamente preocupante, el desempleo pasmoso, la parálisis de toma de decisiones para reactivar la economía que ha mostrado Trump, pues eso, todo eso tiene que ser subsanado. Entonces, si Biden llega a la presidencia, va a tener que lidiar con eso. Yo esperaría un presidente más conciliador, recordando que cuando él fue senador, él presidió la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y también como vicepresidente tiene un montón de experiencia para conciliar y negociar. Entonces, él buscaría, por ejemplo, ahorita que tenemos el tema del BID y que Trump quiere imponer a su candidato, por primera vez un estadounidense al frente del Banco Interamericano de Desarrollo, rompiendo una tradición que tenemos en América Latina de que siempre es un latinoamericano. Seguramente si logramos posponer la elección que es para el 12 de septiembre, si logramos posponer, y todo parece que así va a ser, la elección del presidente del BID, y esperamos a que se lleven a cabo los comicios en Estados Unidos y gana Biden, Biden va a retirar la candidatura de Kleiber Carrión como candidato al BID. Pero también seguramente Biden va a replantear la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, que es algo que tiene horrorizados. Angela Merkel lo dijo así, estoy horrorizada por la decisión de Trump de en plena pandemia retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, cuando lo que más necesitamos en estos momentos es cooperación internacional para enfrentar la pandemia. Entonces, yo me imagino a Biden regresando a la OMS, no sé si también a la Organización Mundial del Café, no sé si a la UNESCO, porque la bronca con la UNESCO es la postura que la UNESCO tiene respecto a Palestina y las fricciones que esto genera con Israel, pero a lo mejor va a adoptar una actitud más conciliadora también con la UNESCO. Pero yo esperaría María Cristina, y con relación que rehaga parte de la política exterior de Estados Unidos, que rehaga las relaciones con la Organización Mundial del Comercio y con tantos organismos contra los que ha despotricado reiteradamente Donald Trump. Te quería yo preguntar, y con relación al Acuerdo de París, ¿crees que habría un cambio también tan importante en este sentido para el mundo? ¿Regresaría? Gran pregunta, Tere, gran pregunta, porque eso me da la pauta para recordar, hablando de Kamala Harris, que ella votó en contra del TEMEC por consideraciones ambientales. Ella considera que el TEMEC es malo para el medio ambiente. Entonces, aguas, porque igual vamos a llegar a ese tema más adelante en este debate, pero para México va a ser un drama cuando gane Biden la puesta en marcha del TEMEC, bueno, de hecho ya está en marcha, porque hay una serie de disposiciones que van más allá del comercio en el TEMEC, que tienen que ver con cuestiones laborales, recordando que los demócratas están vinculados a sindicatos y van a presionar mucho a México para cumplir con las normas laborales que nos comprometimos a llevar a cabo. Y también el tema ambiental, Kamala Harris votó en contra del TEMEC por consideraciones ambientales. Entonces ahí tenemos a una voz en temas ambientales que podría presionar en una presidencia hipotética de Biden para que Estados Unidos pudiera asumir compromisos en materia multilateral respecto a los acuerdos de París y del calentamiento global y demás. Pero cuidado, porque a nivel de la relación bilateral, yo creo que ahí vienen un montón de fricciones entre Estados Unidos y México por el TEMEC y por otras consideraciones que vamos a tener que estar valorando. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera hacerles una última pregunta a los tres y pedirles una conclusión. Y la pregunta sería, Jorge, ¿ves en riesgo la democracia en Estados Unidos de perder Trump? O sea, en caso de que él dijera que le robaron la elección, que hubo trampa, que, en fin, ¿ves que pudiera estar en riesgo la democracia en Estados Unidos? Pues mira, no creo, Tere, por dos razones. En primer lugar, tal vez sea
iluso de mi parte, pero sí creo que va a ganar Biden por un margen lo suficientemente amplio para que no haya espacio para un cuestionamiento de los resultados. No va a ser un tema tipo el año 2000, Gore y Bush en el estado de Florida. Yo creo que el margen va a ser amplio y no va a tener, digamos, margen de pataleo Trump en primer lugar. Y en segundo lugar, sí creo que las instituciones de Estados Unidos pues son lo suficientemente robustas para aguantar, incluso en una elección reñida, para aguantar una ofensiva como la que Trump ha querido montar y que ha fracasado hasta el día de hoy, contra el voto por correo, para detener, disuadir, limitar el voto latino, el voto afroamericano, el voto asiático-americano, etc. Yo creo que en ese sentido, por más de que Trump hoy amenace con eso, creo que lo que está haciendo más bien es tratando de movilizar a su base electoral y decirles, si ustedes salen a votar, no nos van a robar la elección, pero si no salen a votar, va a haber fraude. Y bueno, planteamiento que conocemos bien en México, si yo gano, fue legítima la elección, si yo pierdo, hubo fraude. Yo creo que eso lo conocemos muy bien los mexicanos. Sí, muy bien. Bastantes años. Creo que es una estrategia que no suele funcionar y creo que no le va a funcionar a Trump. Muy bien. Pedro Arturo Aguirre, la misma pregunta. Sí. Ya nos vamos despidiendo. Claro. Sí, brevemente, bueno, de acuerdo, las instituciones norteamericanas son en general muy sólidas y también confío en que el margen entre Biden y Trump sea tan grande que no haya este espacio para pataleo, pero desgraciadamente la institución más débil, no puede ser incluida dentro de esta fortaleza de la que hablaba Jorge, es la institución electoral. Estados Unidos no tiene una institución electoral federal que organice las elecciones federales, sino que depende de cada estado. Y eso en el pasado, recuérdese, Gore contra Bush Jr., pues ya ha provocado problemas, y el manejo de estas elecciones que se hace tan difuso, que depende de 50 distintas instituciones electorales a lo largo del país, podría prestarse a ciertas manipulaciones en caso de que hubiera un resultado reñido. Y evidentemente también la todavía existencia del muy obsoleto colegio electoral, que es una reminiscencia del siglo XVIII, y que por alguna razón pues no se ha denunciado y combatido de la suficiente forma. El año 2000, la prueba de esta obsolescencia, de esta inutilidad, de esta institución que es antidemocrática, pues se dio cuando Al Gore ganó el voto popular y Bush lo ganó en el colegio electoral de muy oscuras maneras. Sin embargo, a partir de esa elección, muchos pensábamos que a lo mejor sí iba a haber una reforma electoral que perfeccionara la institución electoral en Estados Unidos. No la hubo, y otra vez nos enfrentamos a una posibilidad de que un resultado reñido dé lugar a una elección cuestionable que puede perjudicar al sistema democrático y a la imagen internacional de Estados Unidos, pero confiemos de que Biden gane con el suficiente margen para evitar este escenario. María Cristina, cambio tantito la pregunta. En la elección de Hillary con Donald Trump, yo ese día aposté incluso dinero con familiares, con amigos, diciéndoles, claro, hombre, está cantado que va a ganar Hillary, va a ganar Hillary. Y oh, sorpresa, cuando nos dimos cuenta de que todos los pronósticos habían fallado. ¿Cabe esa posibilidad, María Cristina? Mira, como lo dije en el inicio de este debate, yo creo que no podemos dar por sentado que Biden ya ganó. Y el problema que vimos tanto con Hillary como con Al Gore es que dábamos por sentado que ellos ya habían ganado. Incluso Al Gore, ahorita que están hablando de descalificar la elección, ustedes recordarán, descalificó la elección y dijo que había que esperar lo de Florida. Y en Florida pasaron cosas muy turbias, seguramente, ¿no? Porque además estaba el hermano de George W. Bush, Jeb Bush. El hecho es que se vencieron los tiempos y al final Al Gore dijo, bueno, está bien, ya, renuncio a seguir impugnando lo que sea y ni modo, ya ganó George W. Bush. Pero tanto en el caso de Al Gore versus George W. Bush como Hillary Clinton versus Trump,
lo que vimos es que el resultado fue muy cerrado. Entonces, en esto coincido con los colegas en que la mejor manera de evitar una impugnación de parte de Donald Trump es que el margen de victoria de Biden sea lo suficientemente amplio para que no dé lugar a dudas, porque de otra manera Trump, así con la patanería que lo caracteriza, va a salir a decir, no, yo no reconozco, esto fue fraude, bla, bla, bla. Si lo hizo un caballero como Albert Gore, porque yo lo veo como un caballero respecto a Trump, creo que todos son caballeros respecto a Trump, ¿sí? Si lo hizo un caballero como Albert Gore, ¿creen ustedes que no lo va a hacer Trump? ¿Que es un patán? ¿Que es un cavernícola? Claro que lo va a hacer. Entonces, el margen de victoria de Biden tiene que ser lo suficientemente amplio para que no dé lugar a dudas. Pero, bueno, vamos a ver qué ocurre. La realidad es que sí, yo también pensaba que Hillary iba a ganar. Hubo un montón de programas, análisis y demás, y estaba en Canal 11 en vivo cuando dieron los resultados y todos teníamos cara de funeral, porque no daban crédito. Cabe la posibilidad de que nos equivoquemos. Y yo creo que nuestro error fue dar por sentado que los demócratas ganaban, y los propios demócratas, esa autoconfianza, eso de soy Hillary y voy a ganar porque soy Hillary, porque fui primera dama, porque fui senadora, porque fui canciller, lo que sea, o después le hicieron canciller, como sea, esa autoconfianza puede resultar muy contraproducente. Y solo para abonar rápido lo que dice María Cristina, otra frase para el bronce de Trump. Las encuestas mienten porque hay mucha gente que le da pena decir que va a votar por mí, pero van a ver que a la mera hora, no, así lo dijo y es para el bronce, es una belleza. Trump es inagotable, pero van a ver que a la mera hora sí van a votar por mí, lo que pasa es que les da pena decirlo. Jorge, un comentario final ya para la despedida. Yo sé que tú tienes por ahí apuestas también de que va a ganar Biden, ¿no? Yo hice varias apuestas esta vez, bueno, la vez pasada también, pero yo la vez pasada y cometí un error muy grave, sobre todo para alguien producto de la educación francesa y de haber estudiado filosofía. Yo estuve convencido hasta los últimos 2 o 3 meses que Trump podía ganar, y lo dije durante casi año y medio, pero al final me dejé llevar por las encuestas, por los expertos en estadísticas, Nate Silver, Nate Cohen, etcétera, etcétera, y en lugar de mantenerme firme en mis convicciones de que Trump podía ganar, y perdí no mucho dinero porque no me puse a apostar. Esta vez sí he apostado desde antes de la pandemia, porque creo que hay razones estructurales más allá de la pandemia y de la crisis económica en Estados Unidos que iban a llevar a un candidato demócrata sólido, sin ser extraordinario, cualquiera que hubiera sido, y Biden es eso, lo iban a llevar a ganar en cualquiera de los casos. Y lo sigo pensando, y creo que incluso es muy probable que los demócratas se lleven una mayoría en el Senado, y esta vez espero no poderme mantener firme en mis convicciones. Exacto. No flaquear. Muy bien, pues de verdad que gracias a todas las personas que nos acompañaron. Hay muchos recados, felicitaciones a los tres, a María Cristina, a Jorge, a Pedro. Gracias a todas las personas que nos vieron. Muchísimas gracias a nuestros ponentes, a María Cristina Rosas, a Pedro Arturo Aguirre, a Jorge Castañeda, y a nombre de La Resistencia, de verdad que les apreciamos muchísimo que nos hayan dado su tiempo, sus conocimientos y que nos hayan apoyado en este programa especial. Yo soy Tere Vale, a nombre de La Resistencia, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Tere, gracias. Gracias, Tere, gracias a Jorge. Gusto saludarte, Jorge, siempre un honor. Pedro, igual. María Cristina, honradísimo también. Bueno, y al gran Frankie y a Cintia, que está detrás de la parte claro. y de todo. Muchas gracias.